Le Cachot, el calabozo. A pocas calles de Puente Nuevo que pasa sobre el río Gabe está la empinada calle Rue des Petits Fosses, que va subiendo hasta desembocar en la Plaza Maracadale. En esa calle se encuentra la antigua cárcel donde encerraban a los vagabundos y malhechores. El alcalde de Lourdes, M. Lacade, había ordenado unos años antes que por razones de higiene se trasladara a los presos al fuerte Baús Torres para hacer calabozo. Calabozo era demasiado húmedo. Abundaban los hongos y las maderas se echaban a perder. El pan enmohecía rápidamente. La pestilencia era inaguantable por falta de ventilación y por el estiércol que se amontonaba en un patio cercano a ese cuarto. En verano era un horno y en invierno un congelador. Solo había una ventana que entre sus barrotes apenas deja entrar un poco de luz. A este lugar fue a parar la familia Soberus, una sola habitación de 20 metros cuadrados para albergar a los 6 miembros de la familia. Solo contaba con una pequeña chimenea. Ese calabozo lo había comprado un pariente lejano de la familia, André Sajox, que lo utilizaba en ocasiones para hospedar españoles que iban de paso por Lourdes buscando trabajo. M. Schwartz, viendo la situación de la familia de Bernadette, se las prestó temporalmente como una obra de misericordia. Solo pudieron acomodar 2 camas y un colchón lleno de paja que enrollaban durante el día, una pequeña mesa, 2 sillas, algunos bancos de madera, un mueble para guardar lo de la cocina y un cajón para la ropa. En un piso arriba, con entrada independiente, se encontraba la casa de M. Sachs. Su esposa, viendo lo precario de la situación de la familia Soberus, les enviaba algunos alimentos para ayudarlos, lo cual no era aprobado por M. Sachs, ya que ellos mismos tenían que alimentar a 5 hijos y prescindirán ahora de las rentas de los españoles. Comenzaron así esta nueva etapa de su vida. François y Louis salían a diario a buscar algunos trabajos que no todos los días se encontraban. Louis aprovechaba su tiempo libre para mantener limpia la ropa de su familia. No perdían la dignidad, aunque estuvieran en una situación difícil. Sus hijos lucían aseados y con ropa limpia.
desgastada de tantas lavadas, pero limpia. En ese año había sido especialmente duro para el pueblo de Lourdes, ya que la recolección de granos había caído a la tercera parte de lo normal. El maíz se vendía casi el doble y el trigo de igual manera. No habría tren para enviar alimentos a estos pueblos lejanos de París. Los más pobres no tenían dinero para pagar precios tan caros. Luis y Bernadette hacían caldo de hierbas para engañar al estómago de los niños. A unas cuantas calles de ahí, en el centro de Lourdes, la hija del comisario Jacomet, apenas de 5 años de edad, terminó de tejer un par de calcetas blancas de lana como parte de la educación casera de su madre. Una vez que las terminó, su madre le conminó a que, como una obra de caridad, salieran a la calle y se las regalaran al primer niño o niña pobre que se encontraran. No importaba que fuera un español, dijo la señora Jacomet. Al salir a la calle se encontraron a un pequeño niño que andaba con sus pies desnudos en su zueco y a él se las regaló. No conocían al niño, pero resultó ser un chico de la ciudad llamado Jean-Marie Soubirous, el hermanito de Bernadette. Era el mismo niño que días antes había sido sorprendido por una joven llamada Emmanuelle Estrade, comiéndose la cera que él mismo rascaba de las gotitas endurecidas de las velas en la iglesia de San Pedro. Después de ver esto, la joven Emmanuelle invitó al pequeño a su casa para darle algo de comer. El chico no quiso entrar a la casa, pero sí aceptó la comida que le ofreció la joven. Jean-Marie volvió varias veces a la casa de los Estrade para pedir comida, pero lo hacía a escondidas de su mamá, que de ninguna manera hubieran permitido esta humillación. En la casa de los Estrade no sabían de qué familia era este niño. Bernadette fue invitada a trabajar en la taberna de su tía y madrina, Bernarde, en la Rue du Pourgueux, cuidando a sus pequeños sobrinos y haciendo trabajo de costura, para lo cual era muy habilidosa, como lo demostraría después. Ayudaba también en el restaurante, donde cuando podía apoyaba a los clientes más pobres, dándoles un poco más de vino del que pagaban. El vino se consideraba un lujo entre la gente pobre, pero decían ellos que les daba más fuerza para sobreponerse a los tiempos difíciles. Este tiempo en el hostal no fue del todo placentero, ya que su tía era muy exigente y ruda en su trato. Cuando se enojaba, los regaños eran fuertes. De alguna forma, Bernadette había sido enseñada por sus padres a soportar el sufrimiento, ofreciéndoselo a Dios y no quejarse.
Este trabajo se lo dio su tía Bernarde, no tanto porque era su madrina, sino porque Bernadette era considerada como la heredera de la familia Soberú, un título que le daba algunas concesiones en la familia por ser la mayor. La heredera tenía cierta autoridad moral ante sus hermanos y hermanas. Parte de la personalidad de Bernadette se moldeó con el ejemplo de su tía, que también era la heredera en la familia Casterot. Ejercían un estilo autoritario y moralista. Bernadette, aunque en menor grado que la tía Bernarde, representaba una autoridad para su hermana Toinette, a quien regañaba si no hacía sus oraciones o se quedaba dormida en los oficios religiosos. Este rol lo seguiría ejerciendo en el futuro. A final de marzo de 1857, la policía llegó abruptamente a la casa de los Soberus y arrestó a Francois como a un malhechor. Ante la sorpresa de Louis y los gritos y llantos de los niños, estaba acusado de haber robado 2 sacos de harina de la panadería Mason Gross, donde ocasionalmente trabajaba. Su empleador, aunque se había expresado bien de él con anterioridad, describiéndolo como un trabajador cumplido y honesto, inexplicablemente lo acusó como el principal sospechoso de este robo. Los gendarmes tomaron las botas de Francois y lo condujeron descalzo hasta la panadería. Cuando se hicieron las diligencias, se comprobó que las huellas del ladrón no coincidían con las botas del acusado. Esto abrió las esperanzas de François de que lo dejaran en libertad. Con tal de no aceptar el error, la policía lo acusó entonces del robo de un tablón de madera que sospechosamente estaba en el calabozo cuando inspeccionaron el lugar. Francois ingenuamente aceptó haberlo tomado en su camino a casa, pues estaba abandonado en la calle. Este tablón fue enviado al cuartel de la policía para esperar que lo reclamara su dueño, lo cual nunca sucedió. De cualquier forma, encontraron la manera de acusarlo y fue enviado a prisión. Esto afectó mucho la reputación de la familia Soberus, que a pesar de su pobreza, era considerada como honesta y digna. Luis y sus niños sufrieron mucho por esta situación e iban a visitar a su papá diariamente a la prisión. Parecía que ya habían tocado fondo. Su padre encarcelado injustamente y sin poder trabajar para llevar la comida a su casa. François sufría en la cárcel porque a él lo alimentaban diariamente mientras que su familia la estaba pasando mal.
Este hecho provocó que la tía Bernarde despidiera a su sobrina. La mala reputación que significaba que su padre estuviera encarcelado por ladrón podría afectar sus negocios. Bernadette se fue a su casa para seguir ayudando a su mamá con los niños, sin resentimiento alguno contra su tía. Por causas humanitarias, el procurador Dr. decidió liberar al señor Sobrou después de una semana de deliberaciones. El argumento fue que su familia dependía de él para su supervivencia, pero el daño estaba hecho. Los Sobrou cayeron a lo más bajo. En el pueblo se decía que François bebía demasiado y otros decían que la que bebía era Louise. Todo esto sin fundamento. A los Sobrous los unió el amor y la oración. Cada tarde, la familia Sahus desde la planta superior escuchaba cómo se reunían para rezar en voz alta sus oraciones, rezaban el rosario y daban gracias. Todo esto fue marcado a Bernadette, como dice René Laurentin, gran teólogo y biógrafo francés, en su libro Bernadette Speaks, 1999. Rezaban en francés, una lengua que ella no comprendía, pero a través de unas palabras oscuras para ella alcanzaba uno a percibir una precisa presencia. Lo ha recibido todo como algo natural y para ella fue un sostén en su próxima estancia en Bar 3.